Bien, hermanos, esta epístola muy corta, como les he dicho, es una ilustración hermosa. Esta epístola corta lleva el nombre de su destinatario, el cual es Filemón. A él es el que se le escribe. Y se le escribe con una gran confianza de parte del apóstol Pablo, porque él tenía un nuevo compañero, hermano llamado Onésimo, que es lo que nosotros estamos diciendo hace un momento. En esos tiempos, cuando el apóstol Pablo estaba preso, él no callaba el hablar de Jesucristo, y muchos de los que llegaban a él eran salvos, tenían vida eterna y se convertían en nuevos hermanos. Hay un problema en este tiempo, hermanos, que algunos tratan de poder minimizar lo que es ganar almas en la calle, el hablarle a gente que no conocemos, porque ellos dicen, pues alguien que ora, pues no por eso ya es salvo. Escúcheme, hermano, esta es una cosa que es una oposición, una piedra de tropiezo, porque quizás, como dicen, aceptaron a Cristo, pero pues a lo mejor lo hicieron para que ya lo dejaras en paz y no quieren hablar contigo. Y dicen, a ver, ¿dónde están? ¿Por qué no van a la iglesia? Esa es una excusa solamente cada vez que se dicen estas cosas que causan confusiones, y los cristianos se olvidan del día de su salvación. Mire, yo oré para la salvación y Cristo me salvó. Yo recuerdo en el año 1992, en julio, un día un buen varón me abrió las escrituras, me habló de Jesucristo, me enfrentó con la eternidad. Yo entendí que Jesucristo era la única persona que podía salvarme, y desde entonces yo soy salvo. No tengo ninguna duda, no existe absolutamente ni una sombra. Jamás he dudado alguna ocasión que a lo mejor yo hice algo equivocado, que no es cierto. No, hermano, es verdadero, soy salvo, tengo vida eterna, porque alguien un día me presentó la salvación y yo oré pidiéndole al Señor Jesucristo que me salve, y tengo más de 30 años de ser salvo. Yo asisto a una iglesia fielmente. Varias veces gente me ha hablado después de años diciéndome, gracias porque un día usted me habló en la calle del evangelio de Cristo y ahora me encuentro yo en una iglesia, estoy sirviendo. Hermano, qué maravilla. Nosotros nunca debemos de pasar oportunidad de hablarle a alguien de Jesucristo, porque uno nunca sabe lo que va a suceder. Todos los que estamos aquí, por ejemplo, un día alguien nos presentó a Cristo como nuestro Salvador, le pedimos que venga a nuestras vidas, y ¿qué pasó? Somos salvos. Así es que si eso trabajó con usted y conmigo, ¿por qué no va a trabajar con las demás personas? Si usted y yo comprendimos, y usted y yo un día decidimos abrir nuestro corazón al Señor, ¿por qué no va a pasar con las demás gente? Pero existe gente diciendo, a lo mejor no son sinceros, a lo mejor no entendieron. Mira, no nos toca a nosotros el poder estar investigando lo que solamente Dios conoce en los corazones. Qué desgracia que ahora algunos que son salvos por la misericordia de Dios tienen vida eterna, pero dudan de que otros puedan también recibir esa bendición. Entonces es una excusa para no hablarles a otros de Cristo. Ahora mire, vamos a ver aquí en esta historia que vemos, primeramente lo que es la salutación que está enviando a Pablo a Filemón. El versículo 1 al 3 de lo que leímos allí, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta es enviada con un saludo para un fiel creyente llamado Filemón, quien era un pastor. Si nosotros lo vemos al final del versículo 2, dice, y a la iglesia que está en tu casa. En los tiempos bíblicos, cuando los primeros siglos se comenzó la iglesia, alguien llegaba a una casa, le presentaba la salvación a una familia. La familia abría su casa para poder estudiar la Biblia, y entonces al tiempo se convertía en una iglesia. Comenzaban a invitar vecinos, comenzaban a venir más gente, y entonces usted vería por todas partes la iglesia creciendo. Muchas iglesias, no en edificios como los que vemos hoy, sino en las casas. Entonces aquellos mismos dueños de las casas se convertían en los pastores de las iglesias, y en el libro de Hechos nos dice que las iglesias aumentaban más y más en número, tanto de gente como lo que era de iglesias. Era algo muy común que los primeros tiempos tuviese la iglesia en su casa. Y por otra parte, Pablo se encuentra prisionero por predicar a Cristo.
Y con él se encuentra su discípulo amado, que es Timoteo. Timoteo no está preso, Timoteo lo está visitando, como muchos venían a visitar al apóstol Pablo cuando estaba preso por causa de su gratitud que tenían con él. En la salutación Pablo incluye a la hermana Apia, quizás era la esposa de Filemón. Por eso es muy importante que un pastor tenga una esposa que es fiel al evangelio de Cristo, porque le da mucho apoyo a lo que es la iglesia. A veces no recomendamos que haya pastores que son solteros porque no tienen una esposa que les ayude para poder ministrar a las hermanas, que les ayude para darle esa autoridad que necesita un hombre para que pueda aconsejar matrimonios. Porque una persona que no tiene hijos, ¿cómo va a aconsejar a alguien que tiene hijos? Una persona que no tiene esposas, ¿cómo va a aconsejar de matrimonios? No sabe absolutamente nada más que solamente lo que lee en los libros. Por eso es importante la hermana Apia, aquí junto a Filemón cuando estaban en la iglesia de su casa. Ahora también menciona a Arquipo, con gran honor, le dice nuestro compañero de milicia. Es un gran honor servir en las filas del gran comandante de las fuerzas celestiales, y Arquipo se le toma muy en cuenta como un buen servidor. Solo que este Arquipo en alguna ocasión les tuvo que llamar la atención porque andaba medio flojón. Lo dice cuando mandan la carta a Colosas, dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros vemos la salutación donde se encuentra el apóstol Pablo junto con Timoteo. Están mandando la salutación a un pastor que se llama Filemón, su esposa Apia y un buen siervo que es Arquipo. Segundo lugar, veremos las virtudes de Filemón. Las virtudes de Filemón, versículos 4 al 7. Dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo tenía algo que podemos decir, una diplomacia o una táctica que utilizaba para poder hablar con los individuos que él conocía, para poder mandarles, ordenarles, reprenderles, exhortarles, o en este caso para poder pedirles, como vamos a ver, una petición para lo que es este Filemón. En este caso él quiere pedir algo. Nosotros, hermanos, debemos de aprender siempre a poder dar gracias a aquellos que colaboran con nosotros. Debemos nosotros de no ser malagradecidos con aquellos que nos ayudan, principalmente los que nos ayudan a poder aprender de la Escritura. Por eso vemos aquí que Pablo siempre se dirigía a sus compañeros con agradecimiento, exaltando sus virtudes de lo que ellos eran. Pablo menciona la virtud del amor que Filemón tiene para con nuestro Señor Jesús, y que ese amor le lleva a mostrar amor también para los hermanos en la iglesia. Sabes que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: por esto sabrán que sois mis discípulos, si vosotros os amares los unos a los otros. Entonces la manera como la gente puede ver en los cristianos que somos en realidad discípulos de Cristo será cuando ellos mismos se aman unos entre otros. Alguien, hermano, no querrá venir a la iglesia cuando sabe que tú estás peleado con otro hermano. Alguien no querrá saber nada de Cristo cuando nosotros no mostramos el amor que Dios ha dicho. Pero ese amor viene de Cristo, porque está diciendo aquí que como ama al Señor Jesucristo, así entonces ama a los hermanos. Y si el Señor dejó ese mandamiento de amarse los unos a los otros, Él lo dijo porque nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. En nuestros propios sentimientos no podemos. En nuestros sentimientos a veces no queremos dejar pasar alguna falta. En nuestros sentimientos no queremos nosotros dejarnos que alguien nos ofenda. Pero en el amor de Cristo nosotros podemos perdonarnos y podemos seguir hacia adelante. Por eso el amarse los unos a los otros, como dijo el Señor, es algo muy importante y una virtud que tenía este Filemón. El siervo Filemón es un cristiano espiritual de gran ejemplo de fe para los demás cristianos de la iglesia, y Pablo expresa un gran gozo de tener un discípulo como Filemón. Ahora, más adelante la Escritura nos da a entender que Filemón también había sido ganado por Pablo. Entonces, en los tiempos
de la predicación, el comienzo de lo que son las iglesias, el único predicador que estaba en todas partes era Pablo. Y a cada iglesia, a cada ciudad que iba, él tenía convertidos, gente que recibían al Señor. Y él por eso aquí está a punto de hacer una petición, porque tiene toda la confianza que este hombre va a hacer lo que se le dice. Entonces vamos a ver en número 3 la petición de Pablo a Filemón. Todo esto va a caer en lo que es la ilustración hermosa. La petición de Pablo a Filemón dice el versículo 8 así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Después de un caluroso saludo y unas palabras de admiración para Filemón, entonces Pablo viene a hacer su petición. Y la petición es esta: yo quiero que tú recibas a un compañero que se encuentra prisionero, pero que va a salir pronto. Quiero que le abra las puertas de tu casa. Ahora, hermanos, este Onésimo, cuando dice que fue engendrado en sus prisiones, no quiere decir que Pablo tuvo una aventura en la cárcel y entonces nació Onésimo, porque alguien me preguntó así. Me preguntó, entonces Onésimo es hijo carnal de Pablo. No, él dice que lo engendró en las prisiones, quiere decir que él le habló de Jesucristo. Entonces Onésimo recibió al Señor y se convierte en un hijo espiritual. Entonces cualquiera que guía a Cristo, a alguien a Cristo, es su hijo espiritual. Pero entonces seguimos viendo aquí, está diciendo Pablo: va a ser libertado uno de los presos que están conmigo, y yo quiero que tú lo recibas. Él se le ruega con una necesidad que él está considerando en esta carta. Y toda la razón, él le hace el pedido con ruego, pues la petición es porque Filemón recibe en caso a ese preso. Y como Onésimo, hermanos, es el que ha ganado al Señor y va a salir de la cárcel, necesitamos decir que esta petición iba a probar la espiritualidad de lo que es Filemón. ¿Por qué probaría la espiritualidad? Porque el preso que iba a salir es un preso que estaba allí por un delito, y el delito había sido que él había robado a Filemón. Entonces Filemón se encuentra en el asunto. Primer lugar, en estos tiempos, hermanos, el que una persona caiga a la cárcel era algo vergonzoso. El que una familia tuviese a una persona que está preso no era algo agradable, era señalado como algo que estaba mal. Y después de eso, no solamente recibir un preso, pero al propio preso que te ha robado, el cual se ha ido, el cual ahora quiere que regrese otra vez a tu casa sin saber qué es lo que va a pasar, sin saber qué es lo que va a hacer. Y encontramos este problema que está probando la espiritualidad de Filemón. Si acaso vas a recibir a aquel que te falló, a aquel que te robó, a aquel que te traicionó. Versículo 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En realidad Onésimo era un siervo de Filemón, pero le robó a su patrón y se fue huyendo de Colosas hacia Roma, donde le cayó de pechito al apóstol Pablo. Y ahí el apóstol Pablo le habló lo que es concerniente al amor de Cristo, la salvación que él necesitaba. Entonces este Onésimo cambió su corazón al recibir al Señor, se transformó en una persona nueva, porque la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces entendamos, hermano, que la persona que es cristiana no es la misma persona que era antes. Ha nacido de nuevo, es diferente. Y dice: a este que un tiempo te fue inútil, hoy te va a ser útil. Y también a mí y también a ti. Hermano, si usted es un cristiano, si es un salvo, si usted tiene vida eterna, asegúrese, hermano, que vamos a utilizar nuestra vida para ser útil a los demás, para ayudar a los demás, para poder guiar a otros, porque ya no somos los inútiles sin Cristo, sino que ahora tenemos algo hermoso, la salvación que podemos compartir con otros. Onésimo, viviendo en su casa de aquel líder de la iglesia, no le importaba el evangelio de Cristo. Él vivía allí.
Él no le importaba, él escuchaba cuando los hermanos cantaban, él escuchaba cuando se predicaba la palabra del Señor, pero él le pasaba por aquí, les entraba por aquí, le salía por allá. Él no tuvo esa oportunidad, esa decisión de poder aceptar a Cristo. Pero le cayó allá al apóstol Pablo y él entonces lo ganó para el Señor. ¿No es algo maravilloso, hermano, cómo Dios trabaja en las vidas de muchos de nuestros familiares? Que a veces les hablamos del Señor, les invitamos a la iglesia, les decimos que reciban a Cristo para su salvación. Y tiene que pasar alguna cosa para que puedan caer en un problema. Y entonces es cuando el entendimiento se les abre, es cuando ve la necesidad de poder conocer al Señor. Y lamentablemente así es. No quisiéramos que nuestras familias sufran, no quisiéramos que nuestros amigos sufran, pero a veces Dios tiene que hacer que alguien caiga hasta lo bajo para que entonces allí se le abra el entendimiento y pueda haber una luz y pueda decir: yo necesito de Dios, necesito de Jesucristo, y que se encuentre ahí alguien que les presente a Cristo. ¡Qué bendición! Antes te fue inútil, pero ahora te será útil. Así que, Filemón, quiero que cuando Onésimo llegue contigo, lo recibas como si me recibieses a mí mismo. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pero ¿cómo puedo saber si cambió el ingrato o no? Eso puede decir, ¿cómo puedo saber si en realidad es otra persona? Exactamente, hermano, eso es lo que Dios hace. Nosotros no podemos hacer nada, solamente Dios lo puede hacer. Por eso otra vez el Señor nos manda a sembrar. Simplemente sembrar las semillas, simplemente hablarles a otros. Pero el crecimiento lo da el Señor. Solamente Dios conoce los corazones. Y tú no te preocupes, tú simplemente es la voz la cual lleva el evangelio. Si alguien recibe al Señor, qué bendición. Si alguien lo rechaza, que Dios le dé otra oportunidad. Pero tú no te pongas a investigar, no pongas a dudar, porque solamente Dios conoce los corazones. ¿Qué dijo la Escritura otra vez? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y sabes qué, Filemón? Te estoy mandando una nueva criatura. En los siguientes versículos Pablo sigue con el respeto para quien pueda escuchar la petición, para mostrarle que cada ser humano tiene valor en sus decisiones. Dios no descarta a nadie. Podemos decir, pues este Onésimo ya es ratero, ya se fue, pero Dios nunca descarta a nadie. Dice versículo 13 y 14: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces Pablo tenía el poder, la autoridad para poder quedarse con aquel varón para que le sirviese mientras estaba en la cárcel. Pero yo quiero enviártelo porque hay una cosa importante. Él necesita volver a ti para que tú veas que es alguien diferente. Y entonces tuvo que abrirle el entendimiento para que este hombre Filemón comprendiera lo que es la extraña operación que Dios hace en las personas. Porque eso nadie lo puede hacer, solamente el Señor. Una extraña operación. Menciona en el Antiguo Testamento que cuando Dios actúa, Él hace una extraña operación. Es una operación de corazón. No es una operación, hermano, solamente de fuera, porque religión solamente reforma al hombre de fuera, pero la salvación renueva su espíritu y su corazón. La religión lo que hace mejora a la persona, pero lo que es la salvación es la que da vida eterna, una relación preciosa con Cristo. Y este Filemón tiene que comprobar y tiene que ver que esta es una nueva criatura. Y le explica que lo que ocurrió está en control de las manos de Dios. Versículos 15 y 16 dice así: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. En su vida antes de Cristo, la relación entre Filemón y Onésimo solo era de amo con esclavo, solo era de patrón con empleado, solamente era de un jefe con alguien que le servía. Pero en Cristo serían hermanos.
una relación que solo es posible por la fe en Jesucristo. Porque en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay patrón. En Cristo todos somos iguales. Somos hermanos del Señor Jesucristo porque Él es el hermano mayor, hijos del Padre eterno. No hay diferencia. Pero entonces ahora vamos a ver el mensaje entonces que debemos de aprender hoy en este día. La hermosa ilustración. La hermosa ilustración. Este corto libro nos enseña en una manera tan clara y contundente la obra que Dios hace en el ser de una persona en el momento de su salvación. Si usted no tiene salvación, si usted dice yo todavía no tengo seguridad de vida eterna, escuche bien, este es el día de su salvación. Si usted dice si yo muriera en este día no tengo seguridad 100% de que mi alma iría al cielo con Dios, escucha con atención, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan a la salvación. Por eso es importante lo que la ilustración nos dice aquí en este libro. Primeramente, Filemón es una figura del Dios Padre. Pablo es una figura de lo que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y Onésimo es una figura del pecador perdido. Cada ser humano al nacer somos de Dios. Los pequeñitos si mueren van con Cristo al cielo. Pero el día cuando nosotros conocimos el pecado, en ese momento nosotros nos separamos de Dios. Y cada día que pasa el pecado nos lleva más y más lejos de Cristo. De manera que finalmente al pasar los años estamos totalmente en las manos del enemigo. Estamos perdidos, estamos allá sin ninguna esperanza. Pero el día que Jesucristo nos encontró, no le estábamos buscando, pero Él se cruzó en nuestros caminos y Él nos salvó. Por eso se trata esto, hermano, de que Onésimo, siendo el pecador, ese huyó de su amo porque le falló y se fue y se perdió en el mundo y cayó más y más en la perdición, hasta que Dios lo tuvo que llevar a la cárcel y allí se encontró con el Pablo que representa a Jesucristo en lo más fondo de su pecado. Y Pablo amó a ese hombre. Le mostró amor, a decirle no se acabó todo, Onésimo. Tú estás en esta condición, pero Dios te ama. Tú puedes salir de aquí, no solamente libre de lo que es la cárcel, pero libre del pecado. Y Onésimo ese día inclinó su rostro, recibió a Cristo como su Salvador. Es una nueva criatura. Y así nosotros pudimos regresar al Padre. Y escuche, ya no temporalmente, para siempre. Esto es lo importante, dice, cuando llegue este hombre allá, tú lo vas a recibir, no ahora simplemente por unas semanas, sino para siempre. Dice, por esa razón se salió de ese lugar, para que ahora lo recibas para siempre. Porque, escuche, hermano, la salvación que nosotros recibimos es para siempre, porque ya no somos enemigos de Dios. Nosotros nos hemos reconciliado a través de Cristo. Somos hijos de Él, somos herederos de la vida eterna, de las riquezas que tiene Cristo en el cielo, la nueva Jerusalén. Ahora tú y yo somos herederos del Rey. ¿Cómo cambió nuestra vida? Después de haber sido nosotros pecadores indignos, el Señor Jesucristo transformó nuestras vidas. Y ahora somos herederos del Rey de Reyes. Así como Pablo fue el medio para que Onésimo regresara a su Señor para siempre, Jesucristo es el camino que conduce al Padre Celestial por la eternidad. Y no hay otro camino. No existe ninguna religión que te pueda llevar al Padre. No existe ninguna iglesia, ningún pastor, ningún padre, ningún clérigo. No existe ningún ministro que te pueda llevar a la salvación con Cristo Jesús, más que solamente Jesucristo mismo. Porque Él es el que puso el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dice que este Jesús es el único nombre dado a los hombres abajo en el cielo, arriba en el cielo, en que podamos ser salvos. No hay nadie más. Por eso qué bendición, hermano, que un día usted y yo conocimos a Jesucristo. Y ahora el creyente que es salvo será siempre salvo. En el verso 17 repite lo que dijo en el 12. Pablo dice a Filemón en el 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y en el versículo 17, así que si me tienes por compañero, ¿qué dice? Recíbele como a mí mismo.
Yo sé que antes quizás yo no lo traigo, pero ahí tengo un saco, hermano, tráemelo por favor. O sea, ¿cómo? Ahora Dios va a recibir a un pecador como si fuera Cristo mismo. Bueno, es lo que dice la Escritura. Que el día cuando yo me desarmo, el día cuando digo yo soy pecador inútil, si no es por Cristo yo no puedo traer salvación. Entonces dice la Biblia que esa persona cuando es salvo, no te vayas, hermano, ponte este saco. ¿Sí tiene nada? ¿Es más grande el difunto? Ok, hermano. A ver, hermano, ven para acá, hermano Omar. Tú sabes, ven para acá. Fíjate, ¿cómo podemos decir? Este hombre me robó, se fue huyendo y ahora quiere que yo lo reciba como a mismo Pablo, como el mismo hombre que a mí me evangelizó. Entonces esto es lo que pasa, hermano, cuando uno recibe a Cristo, es lo que mucha gente no comprende. Por eso mucha gente piensa que la salvación se pierde. Piensa de que uno, ¿cuándo va a llegar allá? Entonces pásate para acá, hermano. Aquí entonces, el día que este joven reconoció a Cristo como Salvador, se despojó del mismo. En ese momento entonces Jesucristo le dio su justicia a él. O sea, lo vistió de él. Lo vistió de él. Entonces, aquí nosotros vemos una ropa que está limpia, clara. O sea, no tiene pecado. ¿Por qué? Porque era la ropa de Cristo. Entonces, cuando este hombre se presenta delante de Dios, el Señor lo que ve es la justicia que trae puesta. O sea, como si nunca hubiera pecado. Entonces, el que es salvo, el cristiano, hermano, el Señor lo ve como a su propio hijo. Porque dice, recíbelo como a mí mismo. Entonces, cuando este Omar, que es salvo, se presenta delante de Dios, el Señor estará viendo como a Jesucristo mismo. Jesucristo no es pecador. Jesucristo nunca hizo pecado. Jesucristo es puro, es santo. Pero Él nos presta su justicia, nos la pone para que nosotros podamos llegar a la casa del Padre y tengamos amplia entrada a la casa de Dios. Cuando toque a la puerta, ¿quién viene ahí? Oh, mi hijo, pásate, mi hijo, pásate. Por eso, ¿qué le dijo Pablo a Filemón? Recíbele como a mí mismo. Entonces, Dios así es la manera como ve a los cristianos, como si nunca hubieran pecado. Ahora, prosigamos, hermano, para que veamos en esta ilustración un final completo. ¿Qué tiene que hacer Onésimo para recibir tamañas bendiciones? ¿Qué hizo? Solo tenía que confiar en las palabras que se les había presentado. Y entonces él regresa al Señor confiado en lo que Pablo está mandando decir a Filemón. Ahora, ¿qué tiene que hacer el pecador para merecer tal privilegio de estar bajo la protección y la salvación del Padre Celestial? Solamente creer en la promesa que dice ahí. Solamente eso. La gente se complica con muchas cosas. Es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que bautizarte, tú tienes que pasar por aquí, por allá, tú tienes que hacer méritos, tú tienes que hacer obras. Hermano, no existe ninguna buena obra que tú puedas hacer para merecer la justicia de Cristo. Por eso nos la pone gratuitamente, porque ni tú ni yo somos suficientemente buenos para poder merecer una salvación tan grande, tan enorme. Nada podemos hacer más que solamente creer en la promesa del Señor. Solo confiar enteramente en las promesas de aquel que me ha salvado y que me asegura que un día estaré morando en el palacio del Rey de todos los reyes, en la bella celestial Jerusalén. ¿Cuántos creen esta promesa? Una hermosa ilustración. Regresando a la carta para Filemón, Pablo exhorta a su colaborador para que entienda que como creyente tiene responsabilidad. Dice el versículo 18. Proseguimos, hermano. En el 18, alguien preguntará, ¿pero qué tal si sigo pecando? Esta es la pregunta que muchos hacen. ¿Qué tal si yo sigo pecando? Bueno, naturalmente tú seguirás pecando mientras vivas en una naturaleza pecaminosa. Mientras tú eres hombre o mujer de carne, tú vas a seguir pecando.
Pero ahí está la promesa, en el versículo 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Qué bendición, hermano, por esta promesa que Cristo pagó por nuestros pecados pasados. Sigue pagando por nuestros pasados, por los pecados presentes, y pagará por los pecados futuros. Por eso dice, si algo te debe, yo lo voy a pagar. Y si todavía está la cuenta corta, yo lo voy a pagar. Entonces Cristo promete pagar todo. Hay personas que tienen un poquito de problema con comprender esto, pero yo le pregunto a una persona, mira, ¿tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz? ¿Sí? ¿Tú crees que Él derramó su sangre para limpiar tus pecados? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que pasó eso? 2000 años. ¿Ves? Tú apenas naciste ayer. Sin embargo, Él ya estaba pagando por tus pecados de 2000 años. ¿Tú crees que se le hace difícil al Señor pagar por tus pecados de 3 días? No. Por eso la promesa del Señor está en esta ilustración. Si en algo te debe, yo te lo pago. ¿Sabes qué, Filemón? Si este Onésimo todavía te debe algo, yo te lo voy a pagar. Él no te lo puede pagar, es inútil, no tiene dinero, no trae con qué pagar, pero yo soy rico, yo te voy a pagar todo lo que te debe. Y es así, hermano, usted y yo somos pobres, no podemos pagar al Señor lo que hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo poder pagar la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz? Ni siquiera pudiésemos pagar por la milésima de un triste pecado, pero la sangre de Cristo sí puede pagar por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y si algo más debemos, Él lo va a pagar. Esa es la promesa de Él. Ahora, esto no nos debe de llevar simplemente a libertinaje, hermanos. Hay que tener cuidado, porque mucha gente piensa, bueno, entonces ya soy salvo, voy a hacer lo que quiera. Ten mucho cuidado. Tú no has entendido entonces lo que es la salvación del Señor. Por eso, hermano, soy salvo, siempre salvo. Y yo sé, hay grupos que dicen, ¿a poco tú eres de los que son salvos, siempre salvos? Sí, así es. Entonces tú piensas que te vas a ir al cielo. Y piensas que aunque tú peques te vas a ir al cielo. Porque soy salvo, siempre salvo. Y Cristo dice que si algo más debo, Él lo va a pagar. Así como lo pagó. Porque el pecado no se paga con plata ni oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y su sangre es abundante. Su sangre es como un río que corre por todo el mundo para poder limpiar por los pecados de cada persona. Solo confiando en las palabras que Él está diciendo, que podemos regresar al Padre. Porque nosotros salimos rebeldes, nosotros pecamos, nos alejamos del Señor, pero Él nos da la garantía de que regresamos con Él simplemente por su pura gracia. Por eso solo confía enteramente en las promesas de aquel que te ha salvado y te asegura que un día estarás morando en el palacio del Rey de todos los reyes. ¿Cuántos creen esa promesa? Versículo 21, versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Vamos a regresar entonces a esta epístola de Filemón. Terminamos con lo que es la ilustración, porque lo que sigue ya es las palabras de despedida, la bendición final. Pero vamos en estos 2 versículos lo que dice la Escritura. El apóstol recuerda a Filemón que él tiene una deuda de agradecimiento con él, porque lo dijo allí en el versículo 19, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, hermanos, aquí le manda esta petición como diciéndole que en realidad él está en deuda de agradecimiento con él. Así es que por eso yo te pido que tú me concedas este favor. Además, confiando en que Filemón irá más allá de lo que le están pidiendo. Irá más allá, porque dice el versículo 20 otra vez, el 21, si te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más allá de lo que te digo. Dios, hermano, no nos exige nada a cambio de lo que ha hecho por nosotros. Él dice que nos dio la vida eterna gratuitamente, pero Él no nos está cobrando nada. Pero yo pienso, hermano, que si nosotros entendemos la grande maravilla de ser salvos, por lo menos tenemos que ser agradecidos con Dios.
Por lo menos tenemos que decirle: Señor, mira, aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, yo sé que estaba condenado al infierno, pero tú me rescataste, soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. ¿Habrá algo que puedo hacer por ti? Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer algo por el Señor. Ir un poco más allá por los perdidos, ayudar un poco más al necesitado, apoyar un poco más a lo que son las propagación del evangelio, en lo que son las misiones, en la obra que se hace en la iglesia local. Nosotros no debiéramos de ser solamente hacer lo que nos piden, sino ir un poco más allá. La última parte, vamos a ver lo que es la bendición final y la despedida. El versículo 22 al 25 dice así: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Para cualquier cristiano sería un privilegio el poder recibir al apóstol Pablo como su huésped. Y Pablo está hablando con una fe. Prepárame alojamiento porque pronto les voy a ser restituido. Entonces es una muestra de fe de que por las oraciones que están haciendo los demás, Pablo va a ser liberado. Y hermano, ve qué importancia es las oraciones de la iglesia por los hermanos. Ve qué importancia que nosotros, cuando escuchamos una petición de los hermanos, la apuntemos y comencemos a orar, porque la Biblia nos dice que esas oraciones son importantes. Pablo dice: estoy prisionero, quién sabe cuándo me dejarán salir, pero por la oración de los hermanos yo sé que Él me va a conceder el salir. Por eso recibimos cartas a veces de la prisión de personas que no conocemos y envían a las iglesias diciendo: por favor, oren por nosotros, queremos salir de este lugar. Porque saben bien que si los cristianos oramos, algo pasa. Con Pablo se encontraba un siervo de la misma ciudad de Filemón, que parece ser también otro pastor. Se llama Epafras. Epafras manda saludos para Filemón y a la iglesia que está en su casa. Este Epafras, hermanos, si usted ve en Colosas, este es un ejemplar de un hombre que intercede por los demás, que tiene amor por los necesitados. Y él se encontraba preso con Pablo. Luego nosotros vemos que hay otros colaboradores que se encuentran cerca de Pablo y mandan saludos. Son Marcos, Aristarco, Demas y el médico Lucas. Es bueno saber que en las pruebas duras podemos contar con hermanos que nos acompañan, que nos alientan, que nos apoyan. Estos no están prisioneros, pero ellos están allá a la puerta esperando, diciendo: Pablo, estamos aquí orando por ti, estamos para acompañarte. Hermano, muchas veces lo que la gente necesita es simplemente una palabra amiga que les diga: estamos contigo, estamos con ustedes. Hay mucha necesidad en este mundo, hay mucha gente que sufre, y tú y yo podemos ser instrumentos para otros y decirle: estoy aquí para servirte, ¿qué puedo hacer por ti? Hermano, necesitamos ocupar nuestra vida cristiana debidamente. Para terminar, los deseos de Pablo hace una mención de lo más importante que un cristiano debe tener siempre. En el versículo último dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia Cristo nos ha salvado. La Biblia dice que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, no pertenece a ti, sino que es un don de Dios. Por medio de la fe es un don de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero dice: y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿sabe qué? Necesitamos seguir teniendo la gracia de Dios. Necesitamos nosotros la gracia del Señor.
Sin la gracia de Cristo nosotros estamos vacíos. Sin la gracia de Cristo nosotros estamos derrotados. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Sin la gracia de Dios estamos vacíos y estamos sin posibilidades, imposibilitados ante las pruebas. Por eso nosotros no podemos dejar que la gracia de Cristo se corte. ¿Y sabes con qué se corta la gracia de Cristo? Con el pecado que nosotros vivimos cuando somos rebeldes a la Escritura, cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta al Señor. No podemos vivir sin la gracia de Cristo. Por eso le dijo el apóstol a Filemón: que la gracia de Cristo sea con vosotros. Hay quienes malinterpretan muchas veces lo que son esta clase de la gracia de Cristo. La Biblia dice un pasaje que cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Pero sabes, hermano, hay una enseñanza torcida que hoy está funcionando por todas partes. Hay quienes dicen hay que pecar más para que la gracia sea más grande. Ese es un error, es una equivocación. La gracia ha sido para salvarnos, pero necesitamos tener la gracia de Cristo constantemente en nuestras vidas para poder ser victoriosos sobre el pecado, sobre la maldad, para que podamos tener vidas que están llenas, viviendo esa vida abundante que Cristo prometió. Ahora, si hay alguien aquí que dice: yo no tengo la seguridad de la vida eterna. Yo he escuchado en esta ilustración cómo es que nosotros como pecadores perdemos la comunión con Dios y nos alejamos, pero Cristo es el camino para poder volver al Padre. Yo quiero en este día tener la salvación. Yo quiero tener esa seguridad de vida eterna. Bueno, usted solamente necesita reconocer a Cristo como su único Salvador. Podemos ayudarle con unos 2 o 3 pasajes de la Biblia para que usted entienda lo que es la salvación. Todo rostro inclinado, vamos a orar. ¿Habrá alguien aquí que dijera: si yo reconozco que soy ese pecador,